Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a los encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto de acción humanitaria que durante el pasado año la ONG Pharmamundi llevó a cabo en la República Democrática del Congo para prevenir la violencia sexual y facilitar a sus víctimas una asistencia médica, psicológica y socioeconómica. Para hablar de este proyecto contamos hoy en el plató de la Cerca Televisión con la que es la responsable de esta ONG en Castilla-La Mancha. Isabel López, muchísimas gracias por atendernos y bienvenida a la Cerca Televisión. Mira, ya da. Me gustaría que habláramos en primer lugar de esos objetivos de este proyecto que, todo hay que decir, ha sido financiado en 250.000 euros por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un proyecto que, como decía, se ha desarrollado en la República Democrática del Congo y más concretamente en las provincias Oriental y de Nord Kivu. Concretamente, como decía, ¿qué objetivos son los que se marcó la ONG para llevar a cabo este proyecto que tuvo una duración de un año, comenzó en enero de 2010 y finalizó en diciembre? El objetivo principal es, a través de la detección de las mujeres y niñas, y niños también en muchas ocasiones, que han sido violentadas tras el periodo de guerra que ha sufrido esta zona, como tú bien decías, pues el objetivo general ha sido trabajar con ellas y proporcionarle primero asistencia médica, asistencia psicológica y luego, una vez que ya tenemos detectadas a las personas que van a participar, pues ver qué podemos hacer para insertarlas de nuevo en la sociedad y en su contexto. Ese es el objetivo principal. Luego siempre un proyecto de cooperación al desarrollo se establecen objetivos específicos y tienen que ver con eso que estábamos diciendo. El objetivo general es prestar esa asistencia y luego vamos de manera más detallada a trabajar esos objetivos y en cada uno de esos objetivos con unas actividades específicas también. Si le parece bien, ahora lo veremos a lo largo de la entrevista. Sí me gustaría hacer hincapié de que esta ONG desde el pasado año 2006 viene desarrollando proyectos de acción humanitaria precisamente en esta parte de África. ¿Qué es lo que os llevó a centrar vuestro interés en la República Democrática del Congo? Bueno, las iniciativas que se surgen, los proyectos que se dan lugar, esto se produce de diferentes cauces, de diferentes maneras. Como bien estás diciendo, es un proyecto de acción humanitaria, es decir, que es un proyecto que surge a través de una necesidad que surge de manera puntual y en este caso por una situación de guerra, o sea, que viene por un problema y bueno, pues empieza a trabajar en ese proyecto de acción humanitaria. En cooperación al desarrollo, normalmente, los proyectos que se llevan a cabo, ya sean de esta naturaleza o de otros, de más larga duración, siempre tienen que estar identificados, como yo decía antes, por asociaciones locales. Es decir, aunque nosotros supiéramos, por las noticias que nos llegan a todos en España, que la República Democrática del Congo estaba sufriendo una guerra, que ha sufrido una guerra brutal durante 10 años, una ONG no debe o no puede plantarse allí con la idea de realizar proyectos, sino que siempre tiene que partir de una iniciativa local. Y en ese caso, pues fueron dos asociaciones locales las que conocían la existencia de Pharmamundi por proyectos anteriores, por colaboraciones con otros hospitales, por otras situaciones en las que nos habían conocido y se pusieron en contacto directamente con nosotros para hacer este proyecto. La violencia de género, sin lugar a dudas, es una lacra social en la República Democrática del Congo, en España y en cualquier parte del mundo. Me gustaría pues que también habláramos de este problema, cómo está afectando a la población. Hablaba anteriormente que no solamente son mujeres, también niños. Podríamos decir que aunque la Guerra de los Grandes Lagos finalizó el pasado año 2003, lo cierto es que se sigue utilizando esta violencia, estas agresiones sexuales como un arma de guerra. ¿Dónde podría estar el origen de esta situación? Porque no solamente es un problema como puede suceder en cualquier otra parte del mundo, sino que también viene motivada por muchas supersticiones que se dan en esta zona de África, creencias que llevan a estas personas a realizar las violaciones, ¿no? Bueno, yo creo que en la identificación del proyecto no es tanto una cuestión que se pueda trabajar de manera cultural, sino que en realidad, o sea, yo creo que las mujeres somos conscientes de que la desigualdad es una cuestión histórica en el mundo desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que en estos contextos, evidentemente una situación de guerra propicia mucho más el uso de la violencia, pero una violencia, como si dijéramos, de calle. Se utiliza como un arma de guerra más, es decir, y eso ha pasado en muchísimos países y no hasta hace mucho, por ejemplo, en el corazón de Europa, en los Balcanes se utilizaba como un arma de guerra. ¿Y por qué se utiliza como un arma de guerra? Porque efectivamente, que viene ligado, porque yo creo que por lo que me lo estabas comentando, sí que cuando una mujer, y por eso es un arma de guerra, cuando una mujer ha sido violentada, mujer o niña, que es cierto que han sido en muchas ocasiones o niñas, se produce un estigma, pero un estigma que viene determinado porque cuando hay una violación,
en la gran mayoría de ocasiones se transmiten enfermedades, y tratar a una persona que tiene el VIH-Sida, que es la enfermedad mayoritaria que se transmite, ahí es donde efectivamente aparece el estigma. Es decir, es una persona que no solamente está violentada y a la que rechazamos, sino que también lleva una enfermedad. O sea, que si le unen una serie de características aparejado a lo que decíamos de la desigualdad histórica, que hacen propicio que la mujer pues siga existiendo una impunidad para que la mujer pueda sufrir esos abusos. Efectivamente, como estabas comentando, aunque la guerra terminó hace mucho tiempo, el conflicto armado sigue vigente. Y sigue vigente porque en la República Democrática del Congo, que es un país casi igual de grande que Europa, tiene una cantidad de minerales, el coltán, que es con lo que nosotros utilizamos los móviles, ordenadores, etcétera, en la que los grupos armados pues todavía se están peleando para tener el control de esos recursos naturales, simple y llanamente. Entonces, hasta que esa cuestión, ese conflicto armado no se resuelva, pues la violencia sigue vigente. La impunidad de los agresores, que en un principio a lo mejor me imagino que serían más personal militar, y hoy en día es más pues gente de la calle, personal pues civil, por decirlo de alguna manera. La impunidad hace que se sigan, me imagino, sucediendo estos episodios de violencia, ¿no? Porque nadie hace nada prácticamente. Sí que existe, o sea, la República Democrática del Congo tiene una legislación, tiene una ley africana, tiene unos derechos para la mujer, pero claro, efectivamente la mayoría de los puestos, las personas que atienden a las mujeres, abogados, etcétera, etcétera, normalmente son hombres. Entonces, si la mujer ya carga con un estigma social por todo esto que comentábamos, y luego cuando se encuentra con donde tiene que ir a denunciarlo y a pedir socorro, pues no son hombres, efectivamente eso se paraliza, es mucho más complicado. Pero es que la prueba la tenemos en España también. Hace cosa de 3 semanas o así salía en la prensa y en los telediarios. Fíjate en el contexto que tenemos en España, que tenemos un ministerio, Ministerio de Trabajo, Igualdad, etcétera, ahora. Sí. Tenemos una legislación, está presente en la sociedad civil, todo el mundo ya rechaza la violencia de género o la violencia doméstica, y sin embargo había un dato que decía que una mujer en España tarda de media 4 años en denunciar una agresión o una violencia, haber sido violentada. Si nosotros en este contexto, o las mujeres en este contexto presumiblemente favorable, pues no se atreven a dar el paso, imaginemos en un contexto en el que encima no se encuentra con mucho apoyo, efectivamente, civil. Hablábamos de que se han realizado acciones en diferentes ámbitos. En el ámbito sanitario, ¿con qué panoramas encontrasteis estas dos ONGs locales al llegar a esta zona? ¿Qué medidas son las que se han llevado a cabo y qué resultados son los que se han obtenido en el ámbito sanitario? Pues estas dos ONGs que bien contabas son FEPSI, con sus siglas en francés, y PPSSP, que no son nada más que una asociación local que trabaja, una asociación de mujeres que se han unido después de esta guerra para trabajar la atención integral y la atención primaria a la mujer. Y la otra es una asociación, AFEPSI, es un programa de atención que cuenta con un centro hospitalario. Entonces, las actividades que estas dos entidades han llevado a cabo en relación a la asistencia médica ha sido, por un lado, dotar de material sanitario, que es donde entra el trabajo de Farmamundi, para eso somos una ONG sanitaria, dotar de equipamiento básico sanitario y de medicamentos, ¿no? Para detectar, me imagino, también esas posibles enfermedades de transmisión sexual y actuarlo en consecuencia, ¿no? Efectivamente, el centro de detección que estamos comentando tiene una unidad para realizar la prueba del VIH de manera anónima, para intentar que ese estigma social, bueno, pues no sea un perjuicio precisamente para que la gente pueda acceder para hacerse la prueba. Entonces se ha dotado de material sanitario para eso, para ese centro y para la detección, claro, las pruebas, hacer tu VIH-Sida, ese material sanitario cuesta un dinero. Entonces, bueno, pues la aportación de Farmamundi en este caso ha venido por ahí. Y luego, además, también me imagino que se habrán mejorado las infraestructuras sanitarias, no solamente en aprovisionamiento, sino también para que puedan prestar una atención más específica a las mujeres o a las víctimas en general de estas violaciones o agresiones sexuales, ¿no? Claro, siendo un centro hospitalario o un hospital, pues necesita, como tú bien estás diciendo, otras cosas que no es material sanitario puramente dicho, sino que hace falta que tenga unas estructuras nuevas, etcétera, que usen todas las mujeres. Es el caso, pues, el servicio de obstetricia, que cuenta además con una fosa séptica, eso no lo cuentan muchos hospitales en estos países en vías de desarrollo,
Y bueno, pues también cuestiones prácticas como dotar de alimentación para el servicio de cocina del hospital para las mujeres que van a hacerse la prueba del VIH-Sida, por ejemplo, pues que ya que tienen que dejar su hogar, a lo mejor tienen que caminar 3 días desde esta zona, porque Norquibú y esta zona, bueno, nosotros estamos en Butembo, el hospital está en Butembo, hasta llegar al centro hospitalario, pues pueden tardar Claro. 3 días. Se dejan la casa, o lo que eso conlleva, ¿no? Se dejan de atender el huerto, los animales. Entonces, por lo menos una vez que llegan, que tengan pues mínimamente una para poder mínima necesidad de descansar cubiertas. también. Efectivamente. Como señalábamos, ese estigma que acompaña a las víctimas de estas violaciones y agresiones sexuales hace que sea necesaria no solamente esa asistencia médica, sino también una atención psicológica, ¿no? Es básico, es decir, para trabajar con la mujer, para que efectivamente una vez que ha sido violentada, eso va a seguir en su mente, ¿no? Muchas mujeres desconocen, mejor dicho, sus derechos sexuales, y en muchas ocasiones es complicado trabajar con ellas porque en muchas ocasiones piensan, bueno, pues que ha sido cuestión de ella, incluso existe un sentimiento de culpabilidad muy arraigado. Entonces empieza a trabajar por ahí, pues claro, en talleres, etcétera, para primero conocer cuáles son nuestros derechos, y una vez que uno conoce sus derechos es cuando puede demandar que se ejerzan. Pero si no lo sabes, pues no los puedes demandar, pero si los conoces, entonces la primera parte es esa. Y luego, efectivamente, trabajando con ellas el día a día para que ellas mismas vean que tienen un futuro, que efectivamente han sufrido esta violación, han sido violentadas, pero tienen un futuro. La última parte, por así decirlo, una de las últimas partes es la reinserción socioeconómica de estas personas. Señalaba que tienen un estigma, y no solamente eso, sino que son repudiadas incluso por sus propias familias, por sus comunidades, con lo cual empezar de cero es todavía más complicado si cabe. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, pues tanto en lo que confiere a los oficios que se les han enseñado a estas mujeres, como también esa motivación para que puedan empezar de cero a través pues del mundo de la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera? Claro, esto es un círculo, es decir, se puede trabajar, ya llevamos cubiertas como 2 partes, dijéramos, la asistencia sanitaria, la asistencia psicológica, y ahora muy bien, ya tenemos esto, bueno, lo hemos puesto a disposición. ¿Qué hacemos? Efectivamente, la mujer tiene el estigma. Bueno, pues vamos a proporcionar formación para que puedan tener dinero, así de simple. Bueno, así de simple dicho, sí. Luego en la práctica es mucho más complicado, pero para eso se han hecho 2 actividades. Una es una actividad pecuaria, es decir, es dotar a las mujeres que participan en el proyecto bueno, en este caso han sido de un par de animales, para que puedan vender la leche de los animales y eso, bueno, pues recibir un dinero y empezar a hacer como un poco de economía de subsistencia, ¿vale? Y por otro lado, gracias a trabajar con el centro hospitalario, siempre lo decimos porque es verdad que muchas veces se nos olvida la importancia de las asociaciones locales, o sea, si no están ellas y conocen el contexto, pues es mucho más difícil. Entonces, gracias al centro, pues se ha hecho un centro anexo de terapia ocupacional, y en la terapia ocupacional lo que se les ha proporcionado es formación de trabajos básicos que hacen las mujeres y que pueden aprender. ¿Qué tipo de oficios? Cestería, pinturas africanas, trenzas, hacer sillas, etcétera, o sea, cosas que para ellas que puedan ser más autónomas. Efectivamente, puedan hacerlo y ir al mercado y venderlo, para que puedan tener un dinero, y bueno, si están repudiadas por la familia, que puedan seguir trabajando, puedan tener el futuro ese. Además, de saber esta medida pecuaria es muy interesante, porque no solamente se les dejan, como quien dice, 2 cabras para que puedan sacar dinero, sacar provecho de estos animales, sino que además la primera cría que tienen debe ser devuelta, por decirlo de una manera, para que se le pueda entregar a otra mujer que también haya sido víctima pues de estas agresiones, para que pueda empezar de cero. Efectivamente, es que un proyecto de cooperación al desarrollo debería ser sostenible. Con la situación en la que estamos ahora, que ya sabemos cuál es económicamente hablando, las ONGs estamos viendo reducidos los presupuestos a los que podemos acceder, pero eso no significa que uno pueda dejar de trabajar con la gente que está en estos países, en absoluto. ¿Cómo intentamos que eso, bueno, pues tenerlo más o menos previsto, ¿no? Entonces, una de las actividades que tú estás diciendo es eso, es la sostenibilidad, independientemente de que esté la ONG o no, que el proyecto sea sostenible. Y estas actividades, desde luego, no se nos ocurren a nosotros porque seamos los más preparados en este sentido, sino porque, vuelvo a repetir una vez más, porque la asociación local
así lo ha visto que es la manera de funcionar y que ha funcionado y que está funcionando, vaya. Para informar y divulgar también este problema a la población se han realizado más de 1000 acciones. En este sentido, ¿cuál es el mensaje principal que se está trasladando o que se ha trasladado durante 2010 a todas estas personas a las que se han llevado a cabo estas acciones? Pues el mensaje principal es que las mujeres, incluso en estos contextos que pueden estar violentadas, y todos los participantes en el proyecto, porque esta parte que tú estás diciendo tiene que ver con la asistencia, mejor dicho, en vez de la asistencia, con la formación que se ha procurado al personal sanitario que está allí. O sea, es un abanico mucho más amplio, no solo con las mujeres violentadas. Claro. Entonces, el mensaje es decir, bueno, se puede trabajar, se trabaja en todo este amplio abanico y hay una respuesta, hay una respuesta desde la propia comunidad y bueno, vamos a trabajar con esto porque nos parece importante. Isabel, no sé si te parece bien, para finalizar la entrevista estamos hablando de informar, de concienciar y a mí me gustaría aprovechar que estamos en un medio que se ve a través de Internet para terminar la entrevista haciendo referencia a una serie de datos que desde Pharmamundi me habéis facilitado y que a mí personalmente me han llamado mucho la atención para que la gente que nos esté viendo en estos momentos pues pueda tener una conciencia todavía mayor de la realidad tan complicada que se vive en la República Democrática del Congo. El 54% de la población congoleña no tiene acceso a los servicios básicos de salud, mientras que el 80% de la población de la República Democrática del Congo vive en condiciones de extrema pobreza con menos de $1 al día. Al día mueren 1.200 congoleños por causas relacionadas al conflicto, habiéndose convertido la violencia sexual, como comentábamos anteriormente, en un arma de guerra más. El índice de mortalidad materna dobla el promedio de otros países subsaharianos, con 990 muertos por cada 100.000 partos. La cobertura prenatal es muy baja, teniendo en cuenta que solo el 51% de los partos son asistidos por personal cualificado. Y finalmente, que me ha llamado mucho la atención, es que el ratio de asistencia sanitaria es de un médico por cada 41.350 personas. O sea, muchas veces los datos yo creo que hablan por sí solos, al margen de todo lo que hayamos podido hablar de esta situación. Y sí me gustaría, pues la gente que nos esté viendo, cómo podría ayudar o cómo podría colaborar para cambiar esta situación en la República Democrática del Congo. Bueno, pues hay una multiplicidad de actividades y de acciones que se pueden hacer con cualquier ONG y en este caso con Pharmamundi para este proyecto y para otros que se realizan en África y en América Latina. Por un lado está efectivamente la aportación económica. Cualquier persona que pueda hacer una aportación económica puede hacer uso de las diferentes cuentas que hay y hacer un donativo. Si estamos hablando de otro tipo de donantes no privados, o sea, no de la sociedad civil, sino privados, digas empresas, por ejemplo, pues efectivamente hay un fondo específico donde las empresas pueden hacer su aportación, la que sea, y esto implicará tener un fondo de dinero para comprar medicamentos. Pharmamundi es la única ONG española que compra medicamentos y los envía a países en vías de desarrollo a través de los proyectos de cooperación o en situaciones de emergencia como por ejemplo Haití, Pakistán y para atrás. Entonces, bueno, pues ese fondo sirve para eso, para comprar los medicamentos. También se pueden hacer aportaciones para un proyecto específico. Es decir, si hay una empresa de energías renovables, se me acaba de ocurrir, sí. Bueno, pues que considere que hay un proyecto interesante, puede hacer una aportación a un proyecto que esté vinculado a su misión, a la misión de esa empresa. Luego, efectivamente, pues nosotros somos una ONG muy encaminada hacia el personal sanitario, el personal farmacéutico en primera instancia, pero luego pues toda la gama que hay. Entonces, efectivamente, cualquiera de ellos. Desplazarse a terreno es una cuestión mucho más complicada, más de lo que nos pensamos, porque hay que tener una preparación y una disponibilidad, que normalmente no coincide con nuestros periodos vacacionales, etcétera, sino que es en situaciones, y bueno, cuando estamos hablando de emergencia, bueno, pues somos mucho más complicados de que se hagan. Aún así, nunca se descarta. Y luego, al final, y no por ello menos importante, y eso sí que es una demanda de las delegaciones territoriales que estamos por toda España, el trabajo voluntario. Normalmente la gente cuando se acerca a una ONG sanitaria piensa que hay que tener un perfil sanitario. Y bueno, yo desde luego considero que no es así, en absoluto, en Pharmamundi tampoco, porque aprovechamos las capacidades y las habilidades de cualquier persona, cualquier persona. Si uno está dispuesto a extender la mano y a decir, bueno, yo quiero trabajar porque todo lo que oigo ya me tiene un poco quemado y yo quiero hacer algo, ¿no? Lo que sea,
¿no? Sí. Lo que sea, desde ir 2 horas a ayudarte a ti, a mí en el despacho, hasta allá veremos qué podemos hacer. Pues se puede, solamente hay que acercarse a donde yo estoy, a mi oficina, que está, si me permite, Sí, ya lo digo. por supuesto, claro que sí. Está aquí en Albacete, tenemos la oficina central, está en la Casa de la Solidaridad, que es la calle Alcalde con Ángela, número 70. Bueno, y bueno, pues ahí está el correo electrónico, la página web www.farmamundi.org, ahí están todos los datos, el teléfono de contacto, y bueno, pues encantados de recibir a la gente. Pues esperemos que entre todos podamos cambiar esta realidad lo antes posible. Isabel López, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que está realizando Farmamundi en la República Democrática del Congo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes. Nos marchamos, regresamos como siempre a través de internet en la Cerca Televisión. Muchas gracias. Hasta pronto.